Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. La banda Ghost pasó de tocar en sitios pequeños a llegar al sold out en arenas. En Latinoamérica el recibimiento fue increíble, y Tobias Forge habló sobre esa deuda que siempre existió con el público latinoamericano. A él le preguntaron, ¿cómo te sientes al ver que las entradas en Latinoamérica se agotaron en tan poco tiempo? Tobias dijo, fue fabuloso. Hace algunos años tuve una conversación con nuestro promotor porque por mucho que siempre disfruté ir a Latinoamérica, siempre me sentía frustrado. Es algo que a veces tiene que ver con el tamaño de la banda o la economía. Sentía que no dábamos todo lo que podíamos. Yo le pregunté, ¿cuánto paga la gente en Sudamérica por ver a Ghost? Y entendí que en algunos casos puede ser mucho dinero. Me preguntaba si el público se frustrará con el hecho de que cada vez que una banda viene lo hace, entre comillas, con nada. Es una afición que lo da todo. Pagan más que los demás en relación a lo que ganan. Y es que todas las bandas lo dicen, el mejor público del planeta es de Sudamérica, donde dan más y reciben menos, lo cual es bastante jodido. Por eso nos preguntábamos siempre cómo podíamos regresar y ofrecer algo que valga la pena. Tomó tiempo. Por un lado estaba el COVID, pero finalmente cuando empezamos a hablar de esto tuvimos que coordinar periodos de tiempo. Y surgió la pregunta, ¿aún estamos listos para llevar a cabo toda la producción? Era ahora o nunca, y fue un acto de fe. Por ejemplo, hace algunos años tocamos ante 1000 personas. Incluso duplicando esa cantidad si traíamos toda la producción, hubiera sido un fracaso. Teníamos la incertidumbre de si venderíamos bien en Latinoamérica. No lo sabíamos. Y luego de casi 10 años de nuestro debut, ha sido un sentimiento tan gratificante. Una recompensa por el riesgo.